Buenos días a todos. Hoy estaremos analizando sobre gestión de empresas pecuarias o empresas ganaderas, ¿verdad? La empresa ganadera es una unidad económica donde se combinan factores y servicios productivos, por ejemplo, como mano de obra, a fin de producir ya sean productos como leche, carne, huevo, etcétera, que luego son destinados para el mercado para su posterior comercialización y consumo. Hablar de gestión de empresas pecuarias es hablar sobre trabajos que se realizan en el sector pecuario para el logro de objetivos como la utilidad, de generar ganancia del sector pecuario. El sector pecuario tiene un peso muy importante en el desarrollo económico mundial y principalmente en el desarrollo a nivel departamental. Nuestro departamento es eminentemente agrícola ganadera, entonces la economía en gran parte depende del sector de agro, ¿verdad? Y en la América Latina mismo es así. En los últimos 10 años indica que el 17% es revelado por la FAO que el sector agrícola hace gran parte para el desarrollo de la economía. El uso agrícola de la tierra crecerá unos 11 millones de hectáreas, en donde aproximadamente la mitad será en la producción de cultivos. Pero ¿a qué refiere gestión? Gestión permite conocer cuál fue el resultado económico de una empresa. Gestión es realizar o ver que se esté haciendo bien las cosas, que se esté asignando correctamente los costos o ingresos a cada actividad y verificar o intervenir en el resultado final. A eso refiere gestión en empresas pecuarias. Facilita o ayuda a obtener un buen resultado económico o verificar, comparar el resultado económico. La empresa ganadera, ¿qué es una empresa ganadera? Es una unidad económica donde se producen factores o se hace una combinación ya sea de productos o mano de obra, por ejemplo, con el fin de obtener productos para la posterior comercialización como la leche, carne, huevo, etcétera, que destina al mercado y por tanto entonces es una unidad de control y de toma de decisiones de producción. En base a una buena gestión, a un buen estudio de mercado, se observa cuáles son los productos que van a ser más bien aceptados en el mercado y en base a eso se destina, se invierte y se produce finalmente. El empresario es un ente o es una persona que raciona con lógica y que debe saber tomar decisiones, debe tener capacidad de toma de decisiones. Y solamente eso va a poder hacer si posee informaciones útiles o si y realiza buena gestión. Y también eso facilita una óptima política empresarial, la buena decisión que tome el empresario ganadero. Pero ¿de qué va a depender que tome una buena decisión? Debe estar informado. La información es fundamental para la buena toma de decisiones dentro del ámbito laboral, personal, profesional. Entonces es fundamental y a través de ella se optimiza los recursos dentro de una empresa o una organización. ¿En qué consiste la producción animal? Conjunto de sistemas de explotación o técnicas que se utiliza para producir, o también podemos decir que es una relación que existe entre el producto y los factores de producción. En economía, por ejemplo, se estudia la asignación más conveniente de recursos escasos para la obtención de resultados. ¿Qué es lo que se hace en la economía pecuaria?
Se trata de producir con la cantidad de recursos escasos que se dispone y obtener buenos resultados. Eso es lo que se pretende, apoyando obviamente en técnicas de gestión pecuaria, la buena realización de las actividades para el logro de los objetivos. Hablamos mucho de gestión, es la tarea, es la actividad que se realiza en el sector pecuario, pero encontramos una definición, acción, eso refiere a trabajo o tarea, ¿verdad? Con el efecto de administrar, siempre teniendo en cuenta que dentro de una institución, dentro de una organización se debe dirigir, ordenar, disponer, organizar y en especial la hacienda o los bienes. Para que exista una buena gestión, entonces se debe hacer bien las tareas, se debe hacer de forma ordenada, organizada. Es la acción o el efecto de administrar el concepto de gestión. En el ámbito general de la producción animal y en particular de la economía, también se entiende por gestión conjunto de técnicas y conocimientos. Saber gestionar una actividad o una tarea es saber aplicar ese conocimiento, esas técnicas y llevar en la práctica. Es la buena aplicación de conocimiento y técnica en el ámbito económico o productivo para que podamos lograr un mejor resultado, ya sea a corto, mediano o largo plazo con los insumos que disponemos y realizar de buena forma la tarea para el logro de los objetivos. El responsable de una empresa ganadera debe disponer de un bagaje de conocimientos teóricos y prácticos en dos áreas complementarias. La persona o ustedes, si son encargados de una hacienda, de un establecimiento, deben poseer conocimientos tanto teóricos como prácticos en áreas de producción animal y en dirección de empresas. Van a ser expertos en manejo de animales, por decir así, pero también deben poseer capacidad de dirección, ejercer liderazgo. Es muy importante ejercer el liderazgo para la buena dirección dentro de una empresa, porque no es suficiente tener conocimientos teóricos de lo que hay que hacer. Hay que tener técnicas o prácticas para que se pueda hacer bien las actividades. Desde el punto de vista doctrinal se hacen los siguientes planteamientos. El siguiente planteamiento: administración rural o gestión de empresas pecuarias. Nos hacemos esa pregunta. ¿Es sinónimo o hay alguna diferencia? La administración rural es el proceso en el cual el empresario, ya sea productor o ganadero, organiza los recursos que dispone para que pueda llevar adelante una tarea con el fin de alcanzar los objetivos. Sin embargo, una administración rural es una actividad que tiene como principal objetivo también de gestionar aquellas empresas que decidan la producción pecuaria, ¿verdad? Dirigir, aplicar los procesos para el logro del mismo, ¿verdad? Sabiendo que uno de los principales fines del empresario siempre va a ser la de obtener el máximo beneficio o ganancia. ¿Con qué objetivo el empresario administra o aplica una buena gestión? Con el objetivo de obtener beneficio, ganancia o utilidad y llegar a su objetivo o a su meta. Las funciones de la gestión pecuaria. ¿Cuáles son las funciones de la gestión pecuaria? Por ejemplo, se inician con la tarea de observación y recogida de datos. Durante un proceso de producción, entonces, se debe aplicar encuestas, fichas, etcétera, y obtener resultados para hacer una comparación si es que realmente se logró el objetivo que se propuso. También se debe realizar un análisis de la información, comparar, analizar las informaciones recogidas si es que realmente se pudo lograr la meta o el objetivo propuesto.
toma de decisiones. ¿Por qué hablamos de toma de decisiones en gestión o administración pecuaria? A los veterinarios, ¿por qué mencionamos toma de decisiones? Porque los profesionales son tomadores de decisiones. Las personas que están enfrente de una organización, de una hacienda, de un establecimiento, toman decisiones en base a las informaciones obtenidas. Por eso que siempre es importante hacer bien o hacer una buena gestión para obtener todas las informaciones que puedan ser útiles para el siguiente proceso. La toma de decisión o la toma de decisión es un proceso continuo dentro de una empresa. Constantemente se van tomando decisiones y está sujeto al control y rectificación, como en el caso de consumo de insumos. Se van comparando las informaciones obtenidas, se van comparando la aplicación de la planeación hecha anteriormente, se observa y si hay algo en que mejorar, se va desviando, mejorando hasta el logro de los objetivos. Entonces, constantemente dentro del ámbito laboral se toman decisiones, así como en el ámbito personal también. Para tomar una buena decisión necesitamos estar informados, recaudar informaciones, mantener datos precisos de las actividades. Eso influye una buena gestión. De acuerdo con las funciones de la gestión pecuaria, también se puede definir que es un proceso de naturaleza circular. ¿Por qué? Porque es un círculo que se debe realizar para el logro de los objetivos, porque son pasos a seguir. Por ejemplo, el proceso administrativo consta de 4, que es la de planear, organizar, dirigir y controlar. No se puede controlar si es que no se planificó una actividad. Por eso habla que es una naturaleza circular, donde a partir de los datos o eventos pasados, donde ya tenemos informaciones útiles, analizamos y en base a ello tomamos decisión. Y solamente con una buena gestión se logra aplicar o cumplir las funciones que debe realizar la gestión pecuaria. Sirve para las decisiones que serán tomadas en base o a cursos de acciones futuros. Supongamos que nosotros pretendemos plantar un producto X y en base a las informaciones obtenidas hacemos una comparación, análisis si es que va a ser factible eso y en base a ello tomamos las decisiones. Dentro del marco del planteamiento o el primer proceso de gestión administrativa, una empresa es una unidad de decisión. Dentro de una empresa constantemente se toman decisiones que pueden abarcar un establecimiento agropecuario, varios de ellos o una agroindustria. Todos tienen en común la toma de decisiones y en función a qué, para satisfacer los objetivos de la dirección o del centro de decisión. Se planifica, se recogen informaciones útiles que puedan satisfacer o que puedan aportar para el logro de los objetivos y que ayude a la buena decisión a la parte directiva. ¿Quién es el centro de decisión dentro de una empresa, dentro de una organización pecuaria? ¿En quién recae la toma de decisiones, por ejemplo? ¿Quiénes deciden lo que se va a hacer? ¿Quiénes deciden qué tipo de estrategia se va a aplicar dentro de una empresa o dentro de una organización? Normalmente los dueños o los encargados de los establecimientos, porque las tomas de decisiones son continuas dentro de una empresa y debe haber un responsable y en ese caso el centro de decisión es el empresario, cuya figura debe estar constituida por el dueño de la empresa, ¿verdad? O el administrador, como así también el gerente o un director. La condición primordial que debe disponer la persona encargada, ya sea el dueño, el administrador o el gerente,
es la capacidad de decisión con respecto a los objetivos establecidos. Una organización que es con fines de lucro, su objetivo principal va a ser de ganar y en base a esos objetivos debe tener la capacidad de tomar decisión, teniendo en cuenta siempre restricciones existentes y también las condiciones del medio ambiente o del manejo global de una empresa. ¿Qué es decidir? Decidir es elegir alternativas entre varios puntos disponibles. Supongamos que tenemos varias alternativas y debemos elegir una de ellas para aplicar, pero debe existir alternativas de decisión. Supongamos que aplicamos una estrategia y no funciona. Existe un desvío, entonces buscamos otra alternativa, otra opción sería. Esas opciones deben ser posibles y racionales. El uso de foliante en el cultivo, por ejemplo, es posible en cualquier estado de un cultivo o cosecha, pero solo sería racional completada su madurez. Entonces hay que tener en cuenta qué alternativas utilizar o aplicar de acuerdo a la situación o el momento. Decidir significa elegir entre las varias alternativas disponibles. El objetivo final de la gestión. ¿Cuál es el objetivo final de una gestión? Siempre va a ser la de mejorar la capacidad de decisión del empresario pecuario y que por defecto del asesor. Por tanto, las implementaciones de las técnicas de gestión que se apliquen debe justificarse a las medidas o los medios para el logro de los objetivos y no debe generar un costo adicional. Por eso que mencionábamos que debemos tener alternativas de estrategias. Pero ¿qué es la planificación? Si ya hablamos mucho de planificación. Representa la fijación de objetivos. Dentro de lo que es administración consiste en el primer proceso. Dentro de una empresa, dentro de una estructura, una organización ganadera, lo primero que se debe hacer es planificar, dejar de lado la improvisación y darle lugar a lo que es la planeación, donde se fijan metas, objetivos, políticas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las características principales de la planeación, por ejemplo? Ya sabemos que la planeación es el primer proceso para llevar adelante una tarea o convertir una idea en algo real. Una de las características encontramos la de suministrar informaciones tanto internas y externas que puedan ser útiles para las organizaciones o las empresas, ya que siempre nos encontramos en la incertidumbre de qué pasaría si utilizábamos esa alternativa u otro, ¿verdad? Entonces, para el logro de los objetivos. La planeación entonces evita desviaciones, nos posibilita o nos asegura una buena gestión. ¿Qué función cumple o debe cumplir o cuáles son los requisitos que debe cumplir para que funcione o se aplique una buena planificación? Debe ayudar o contribuir a los objetivos propuestos por la empresa. Se debe realizar la tarea con eficiencia y eficacia de la planeación. La planeación debe ser realista, posible, debe generar utilidades, ideas. Menciono otra vez eficiencia en el uso de los recursos, realizar las actividades o las acciones de forma eficiente y eficaz. El proceso administrativo se puede clasificar en función de los siguientes criterios. Tiempo, amplitud e importancia. Tiempo refiere a planes a corto y largo plazo. Ya habíamos estudiado que planes a corto plazo son planes
rápidas que llevan de 0 a 11 meses, que no pasan un año. Sin embargo, planes a largo plazo que son a partir de 5, 10 o más años. Luego, amplitud e importancia, indicando el nivel de organización en que se origina el plan y su extensión, hasta dónde abarca y cuál es la importancia de la misma. Compartimos algunos métodos que se aplican a operaciones específicas y que son establecidos como guía de trabajo de un individuo o un grupo de personas. Existen, por ejemplo, flexibilidad de planes rígidos. Existen planes que son bastante rígidos y que se trata de flexibilizar. Estos planes suponen un futuro cierto y que representan acciones definidas y precisas ya existentes dentro de un mercado. Sin embargo, están también los planes flexibles. Estos tipos de planes son considerados posible aparición de alteraciones en los planes. Entonces se adapta a la necesidad o a la realidad, ofreciendo diversas alternativas. Sin embargo, el plan rígido o la flexibilidad de planes rígidos, ya las acciones están definidas y precisas. Y en el flexible se puede adaptar de acuerdo a la necesidad, ofreciendo diversas alternativas. Métodos de planificación de presupuesto. Una vez que se establezcan ya los objetivos dentro de una estructura organizativa, dentro de una empresa u organización, deben existir distintas alternativas o cursos de acción que puedan conducir a la consecución del logro de la meta o del fin deseado, ¿verdad? A partir de recursos escasos. Normalmente los empresarios nunca dicen que tienen recursos sobrantes, por ejemplo. Siempre hablan de escasez de recursos o recursos limitados, pero que pretenden lograr sus objetivos aplicando planes de acciones eficaces para el logro de la misma. Pero todo trabajo, todo objetivo debe contener un presupuesto. ¿Qué indica eso? De cuánto necesitamos para que podamos llevar adelante planes de acciones. Se debe plantear cuánto necesitamos o cómo vamos a obtener ese presupuesto o ese recurso para llevar adelante una idea o convertir una idea en algo real. Siempre entonces debemos planificar el presupuesto, ya sea de la cosecha, ya sea semestral, anual, siempre con el objetivo de obtener máximo beneficio y alcanzar los objetivos propuestos. Dentro de los métodos de planificación se destacan, por ejemplo, el método de planificación presupuestarios, que serían técnicas de investigación operativa. ¿Qué es una planificación presupuestaria? Es el método más utilizado en la empresa pecuaria y sigue siendo el presupuestario, el método de planificación presupuestario, ya que los presupuestos son estimaciones de cuánto necesitamos para producir. Para entender mejor, encontramos la definición de lo que son los presupuestos. Son estimaciones de ingresos y gastos futuros, y el presupuesto es un plan para que podamos organizarnos y en base a ello ir trabajando. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto necesitamos para producir? La planificación presupuestaria también se define como una enunciación cuantitativa detallada de un plan para explotación o un cambio de dicho plan. Sería también un pronóstico de su resultado económico, de cuánto necesitamos para producir o cuánto necesitamos ingresar para poder ganar. A eso refiere presupuesto. En la empresa pecuaria, los presupuestos son cuentas también que hacen para planear la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia vamos a aplicar?
si necesitamos sacar préstamos, ya sea financieras, comerciales. Normalmente el presupuesto también sirve para detallar los subsidios referentes a las ventas, producción y alimentación, así como el crecimiento, etcétera. Entonces, dentro de la empresa pecuaria es muy importante o son muy importantes los presupuestos, ya que en base a ella nosotros buscamos qué estrategias aplicar. Si no disponemos de ese recurso económico, entonces sacamos un préstamo o buscamos alguna estrategia para llevar adelante la idea y convertir en algo real y llegar a nuestro objetivo. ¿Qué es un presupuesto global? El presupuesto global considera el presupuesto para toda la empresa, que no es destinado a un solo sector, es de forma general. Este tipo de presupuesto se utiliza en los análisis de inversiones para evaluar nuevos proyectos y negocios. ¿Cuánto necesitaríamos para producir o hacer algo? ¿Qué es un presupuesto de capital? Un proyecto ganadero necesita normalmente de una inversión de capital o de plata, ya sea propio o ajeno. Si no disponemos de recursos de capital propio, entonces buscamos estrategia de cómo conseguir. Adquiere un papel estratégico en el conocimiento de los requerimientos de capital en el tiempo. Es por eso les decía que los empresarios, ya sean veterinarios que estén enfrente de una empresa ganadera, son tomadores de decisiones en base ya sea al presupuesto, el planeamiento que se ponga en práctica. Pero para eso se necesita estar informado, repito. Cerrando y realizando una reflexión, el establecimiento de un sistema complejo de recogida de información, si ésta no revierte en el productor a corto plazo, garantizan el fracaso del sistema. Necesitamos estar informados, necesitamos aplicar una buena planeación, hacer una buena gestión, recoger informaciones que puedan ser útiles para que podamos tomar la mejor decisión. De esta forma cerramos nuestra clase de hoy. Muchas gracias.